del Darién. Dio el proyecto que buscaba bajar a 29 millones de pesos mensuales el sueldo de los congresistas porque se trataba de una ley estatutaria y llegó a 15 votos, necesitaba 21. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y esta historia la hemos contado una y otra vez, volvió a pasar en el Congreso de la República. Finalmente, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se hundió el proyecto de ley que tenía como propósito reducir el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado. La ponencia que pedía dar inicio a tercer debate de esta iniciativa finalmente obtuvo 15 votos positivos contra 14 negativos, pero por tratarse de una ley estatutaria se necesitaba una mayoría absoluta de 21 votos, por lo cual el titular, la noticia esta mañana es que el proyecto finalmente se hundió. Así las cosas, los congresistas en Colombia seguirán ganando 48.142.046 pesos. Camila, gracias. Ahora, no solo los congresistas, de este sueldo también se deriva el sueldo de los magistrados. El sueldo de magistrados y altos funcionarios, Néstor, que son los considerados sueldos altos. Es decir, si se modificaba el salario de los congresistas, allí venían fiscales, magistrados y otras dignidades que tienen ese tipo de denominación. 9:55, el parlamentario, el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez, lo intentó, era el ponente de este proyecto. Doctor Sánchez, buenos días. Hola, muy buenos días, Néstor. Un saludo especial a usted y a la mesa de trabajo. Fueron mejores días si hubiera logrado sacar 6 voticos más ayer. Sí, era bajar de 48 a 29, ¿cierto? Sí, digamos, esa es la idea. Se escogió otro camino. Este proyecto es intentado muchas veces vía acto legislativo para modificar el artículo 187 de la Constitución. Lo que dijimos es, como el acto legislativo necesita 8 debates, mejor vamos y quitemos la prima especial de servicios, para que sean solo 4 debates y es una ley orgánica. Entonces esa prima es de 14.256.000 pesos, la estoy viendo aquí en mi recibo del mes de abril. Era quitar esos 14 millones de pesos y con esto se modificaban, digamos, los salarios, los super salarios que tenemos los congresistas. Tengo aquí un problema de cuentas. Si es 48 y se le quita una prima de 14, debía bajar a 34 y no a 29. Permítame, le explico. Sí, señor. Vamos a hacer un poquito de pedagogía rápida aquí con el recibo que tengo. La asignación básica, que es el salario, que es lo que está en la Constitución, nos llegan a 10.500.000 pesos. Entonces va sumando. Los gastos de representación que están en la ley orgánica, junto a la prima, son 18.600.000. Y la prima especial de servicios son 14.256.000. Y de ese salario, de los que suman los 48 millones de pesos con el ajuste de este año, se descuentan aportes a salud, 1.700.000, aporte a pensión 2.700.000 y retención en la fuente casi 10 millones. Entonces se descuentan 15 millones de pesos. Por lo tanto, el neto que le llega a uno son 28 millones de pesos. Y sobre esto, digamos, había que reajustar quitando los 14 millones de la prima especial. Pues más o menos iba a quedar en la mitad. Sí, representante Duvalier, pero ¿qué faltó en el trámite? Porque le faltaron 6 votos, usted obtuvo simplemente 15, necesitaba 21 votos. ¿Quién no entró? ¿Qué votos le terminaron faltando, representante? Yo creo que lo primero es que hay que ser sinceros con el país, digamos. A nadie le gusta bajarse el salario, y menos a quienes ya están acostumbrados a vivir con un salario que no es un derecho adquirido, es un privilegio adquirido en los supersalarios que tenemos los congresistas y altos funcionarios del Estado. Entonces, partiendo de que hay muy poca voluntad para hacerlo, porque no es la primera vez que se presenta, es decir, aquí hubo gobiernos anteriores que pudieron hacerlo, congresos anteriores. Lo segundo es que empezaron a justificar temas constitucionales, legales, jurídicos, para impedir el avance, cuando a todos esos les dimos respuesta. Por ejemplo, nosotros dijimos, este no es un acto legislativo, no es inconstitucional. Y si el argumento es que se necesita aval de gobierno, yo por ejemplo les dije, el mismo gobierno nos dio el impacto que esto tendría. Son 2.428 altos cargos del Estado, entre Congreso, Fiscalía, Jurisdicción Especial para la Paz, Procuraduría, Registraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía. Y solo 2.400 personas le generarían un ahorro a este país de casi $500 millones de pesos.
Sí, o sea, pero fíjese que la discusión alrededor de por qué no votaban algunos congresistas o por qué no la votaron es porque esto debía ser una iniciativa del presidente o del Ejecutivo y no del Congreso, porque la Corte, cuando llegara a revisión de la Corte, se las iba a tumbar. Eso es parcialmente cierto, porque nosotros no nos estamos metiendo con la Constitución, sino con una ley orgánica además la ley se desarrolla a través de decreto. El decreto es un acto administrativo, pero adicional, no podemos perder de vista que este era el tercer debate y era el proyecto más cercano a concretarse. Para cuarto debate, podíamos perfectamente, si esa era la preocupación, buscar al ministerio, buscar la postura del gobierno y con aval de gobierno, con visto bueno, concepto favorable, en el cuarto debate no teníamos problema. Pero cuando uno no quiere aprobar algo, pues todas las justificaciones sirven. Todos los argumentos legales sirven. En el Congreso hemos llegado con proyectos donde el aval fiscal, si se quiere, o el concepto de un ministerio llega en el último debate. Entonces, realmente, aquí lo que ha faltado es sinceridad y honestidad con querer tener la voluntad para reducir la brecha que hay entre el salario promedio de la mayoría de los colombianos y los supersalarios de congresistas y altos funcionarios del gobierno. Pues a propósito de honestidad, sí, representante Sánchez, ¿cuáles serían las implicaciones de bajárselos a la mitad si hoy ya con el doble del salario presuntamente reciben sobornos de 1.000 y 3.000 millones de pesos? Pues ese es un asunto distinto, porque claramente muchos congresistas, como se han visto en los hechos recientes de corrupción, no vienen al Congreso por el salario, la expectativa no está solo en el salario, la expectativa está alrededor de los 500 billones de pesos que tenemos de presupuesto. La expectativa está alrededor de cómo ellos son intermediarios entre los ordenadores del gasto a nivel nacional y los ordenadores del gasto en alcaldías y gobernaciones, y ellos pues ahí van cobrando tajadas. Y esa es la indignación de los colombianos. No solo los salarios son exageradamente altos, sino que la corrupción es abismal. Yo pues, puedo, con lo que estamos viendo, pero además desde mi propia experiencia en los debates de control político, en Colombia no se roban 50 billones de pesos, como lo dice un estudio de la Contraloría Viejo. En Colombia, cada contrato público, yo creo que a la gente, si le está llegando el 20%, es mucho realmente en inversión. Y ese sería otro debate, Paola. Por ejemplo, yo creo que esto lo sepan los colombianos, del presupuesto de la nación, el 61% de toda la plata que produce este país vía contribución se va en gastos de funcionamiento. Pero doctor Duvalier, es decir, en burocracia, la pregunta, y solo 19% en inversión. Le cambio un poquito la pregunta de Paola. ¿Usted cree que robarían más o menos si le bajan el sueldo? Es decir, cuando usted baja sueldos, eso también tiene unas consecuencias. ¿No será que de pronto les da por robar un poquito más? No aplica para el caso de los congresistas, yo creo, porque los congresistas tienen demasiado poder de decisión. Son quienes debaten los presupuestos nacionales, las adiciones presupuestales, las proposiciones, como se vio en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es decir, desde la ciencia política, tener salarios altos es una acción contra la corrupción, por ejemplo, en jueces, en las contralorías, porque al tener un funcionario, un burócrata, un salario alto, él dice, la sanción es perderme esta estabilidad salarial, entonces no voy a ceder ante un soborno. Es decir, eso aplica, según la teoría política, en unas instituciones del Estado, en ciertos funcionarios. Pero en ese sentido yo no creo que aplique en el Congreso de la República. Los privilegios Sánchez, son demasiado altos. Son muy, muy altos. Doctor Sánchez, ¿este es el único camino? Sí, señor. Que los congresistas sean ellos mismos quienes aprueben una disminución de su salario? Porque es que si a mí la empresa me dice, oiga, dígame, Víctor, ¿usted en cuánto quiere que se le baje el salario a partir del próximo año? Pues yo me hago el loco un buen tiempo. Y esta entrevista que estamos teniendo con ustedes es un copy-paste. La hicimos hace 2 años, hace 4, hace 8 años, y que en algún momento que porque el gobierno era de derecha y los congresistas de derecha no se aprobaba. Y ahora que el gobierno es de izquierda y la mayoría de es que siempre hay una excusa. ¿Este es el único camino que hay? No, yo creo que aquí se pueden hacer caminos administrativos, porque lo que termina regulando también el incremento, el reajuste salarial es un decreto. Pero, por ejemplo, yo creo que este dato ustedes no lo saben. El artículo 2 de la ley cuarta, que es la que queríamos modificar, en el literal 11 dice lo siguiente: el reconocimiento de gastos de representación, que no lo tocamos. Lo que tocamos es la prima de salud, localización, vivienda y transporte, dice el apartado,
cuando las circunstancias lo justifiquen para la rama legislativa. Esto casi que es legislar para beneficio propio, pero además, por ejemplo, los representantes de Bogotá o los senadores que vivan en Bogotá, que su domicilio sea en Bogotá, no deberían recibir esta prima, porque aquí lo dice la ley, cuando las circunstancias lo justifiquen. Si usted vive acá, si su localización es en la capital, ¿por qué necesita prima de vivienda, localización y transporte? Por ejemplo. Y nadie se ha centrado en esto. Sí, este debate lo hemos dado, pero nunca antes habíamos escogido este camino, ni habíamos puesto las cosas como con tantas posibilidades para realmente rebajar el salario. Y esa es una pregunta que queda abierta. ¿Debería entonces el Ejecutivo no dar esas primas a quienes realmente no se justifique? Como por ejemplo, quienes vivan en Bogotá. Sí. ¿Usted por qué se opone, doctor Duvalier, para terminar, que el gobierno no apoyó su proyecto? ¿Por qué me opongo? ¿Por qué supone que el gobierno no apoyó su proyecto? No, digamos, lo que terminó pasando es que se permitió la justificación de que el gobierno no dio un concepto favorable, un visto bueno en Hacienda, digamos, y entonces eso terminó siendo la excusa para que los congresistas que no querían votar favorablemente el proyecto dijeran que esto tenía que tener aval del gobierno, que la Constitución dice que solo ellos pueden dictar o reformar este tipo de normas. Y en ese sentido, pues por ahí se generó la incertidumbre, la justificación, y terminó pues faltándonos los votos. Si el gobierno hubiese sido más claro, seguramente hubiéramos podido pasar, pero también es cierto que sin esa justificación o ese apoyo del gobierno explícito, hubiésemos podido dar tercer debate y llegar al último debate, y en el último debate pues hacer las preguntas correspondientes. Bueno, aquí el camino fue diferente, el resultado fue el mismo. Al final se hundió el proyecto de ley que buscaba reducir el sueldo de los congresistas. Doctor Duvalier Sánchez, su autor, su ponente, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Néstor, y eso también dice algo muy diciente, y para cerrar, y es que los congresistas estamos muy lejos de cómo viven los colombianos. Nos encanta poner impuestos, tributación, el combustible, el incremento del predial, pero no somos capaces nosotros de reducir las inmensas brechas que hay en términos salariales y económicos. Y eso pues dice mucho de cómo piensan los congresistas, los políticos y el resto del país, cómo vive. Si me permite, las brechas se reducen es cuando los que ganan poco mejoren, no que los que están arriba ganando bien empeoren, pero bueno, eso hará parte de la siguiente discusión. Duvalier Sánchez, esta mañana en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.